Entonces vamos a poner mucha atención, vamos a comenzar la clase de hoy que se llama Tiempo en su palabra. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ahí donde está, va a cerrar sus ojos conmigo y va a hacer una oración para iniciar. Va a decir, gracias Señor por este día, por esta noche, por la tarde de hoy, porque tú nos permitiste disfrutar este día en nuestro trabajo, en nuestras labores diarias y nos permites ahora estar acá recibiendo de tu palabra. Hoy quitamos de nuestra mente y de nuestro lugar de estudio toda distracción que el enemigo quiera colocar. Hoy disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente y nos disponemos para recibir tu palabra, Señor, para aprender lo que tú tienes para decirnos hoy. Te amamos, te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bueno, para comenzar voy a preguntarles si todos me están escuchando bien. Por favor, manito arriba, o mi papá está ahí mirando computador. ¿Todos me están escuchando muy bien? Muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con el libro de Hechos 17:11. La clase de hoy se llama Tiempo en su palabra y precisamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la Biblia, ¿ok? Entonces, Hechos 17:11. En este versículo vamos a basar toda la clase de hoy. Hay muchos más versículos que quiero que los vayan anotando cada vez que vayamos siguiendo, ¿listo? Pero en la clase de hoy vamos a enfocarnos en este versículo, Hechos 17:11. Cambia papá. Gracias. Listo. Ahí lo tienen en sus pantallas también y en su Biblia. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esto es lo más importante, no solo es lo que yo les diga aquí, lo que el pastor nos diga, sino lo que la palabra de Dios nos diga. Y en eso vamos a basar la enseñanza de hoy. ¿Listo? En la siguiente diapositiva podemos ver la frase no coma cuento. ¿Listo? Mejor lea su Biblia. Y es lo que vamos a tener muy presente. No vamos a comer cuento, no vamos a tragar entero. Lo que yo les diga aquí, lo que vayamos a hablar, lo vamos a filtrar por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la Biblia es la única verdad que tenemos directamente del Padre. Es la voz viva de Dios. Y si no está en la Biblia, no lo ponga en su corazón. Escriba eso en su cuaderno. Ahí donde usted está anotando, escriba. Si no está en la Biblia, no lo pongo en mi corazón. Porque es que a veces el pastor dijo algo, o escuchamos algo de algún hermano, o vemos un mensaje de Facebook, o nos llegó una cadena de WhatsApp y ay, tan bonito que suena, entonces lo guardamos en nuestro corazón como si fuera la palabra de Dios y muchas veces ni siquiera está en la Biblia, o a lo mejor está en la Biblia pero está fuera de contexto. Amén. Esto es muy, muy importante. Entonces, la primera pregunta que tenemos, difícil, ¿listo? Una pregunta complicada, es, ¿todo está en la Biblia? Y la respuesta, escríbalo ahí grande en su cuaderno, es no. Porque hay palabras que no encontramos en la Biblia. Palabras como café, palabras como cigarrillo, palabras como los alucinógenos, palabras como Facebook, Netflix, celular, televisión. Entonces, llegan preguntas a nuestra vida de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿es pecado fumar cigarrillo? Entonces, la respuesta tradicional, la que todos decimos es sí, sí es pecado. ¿Sí? ¿Pero por qué si no está en la Biblia? Ah, no sé, pero sí es pecado. Entonces, ¿es pecado ser adicto a Facebook y a WhatsApp? Ah, sí es pecado. ¿Y por qué si no está en la Biblia? ¿Cierto? Eso es lo que nos preguntamos la mayoría. Entonces, ¿hay palabras que no están en la Biblia? Sí, hay palabras que no están en la Biblia. Pero tenemos el siguiente versículo que nos va a ayudar mucho en esta parte. ¿Vale?
Listo. Entonces, estábamos haciendo una pregunta complicada. Estábamos diciendo, y allá en sus casas, por favor, síganos, que lo más importante es tener la palabra de Dios presente. Entonces, no comamos cuento, leamos la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo pongamos en nuestro corazón. A veces llegan mensajes a nuestro WhatsApp, mensajes por Facebook y uno dice, ay, sí, tan bonito que suena, pero si no está en la Biblia, no lo pongamos en nuestro corazón. Que a veces lo ponemos en nuestro corazón y ahí es donde se nos empieza a arruinar la doctrina. ¿Listo? Pero entonces la pregunta es, ¿todo está en la Biblia? Sí, la doctrina también. Esa es la respuesta de nosotros, pero hay muchas cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, fumar es pecado, nosotros decimos sí es pecado, pero en la Biblia no menciona el cigarrillo es pecado, ¿cierto? Ver mucha televisión es pecado, para uno dirá, pues yo creo que sí, ¿cierto? Sí, Pero no está en la Biblia. O sea, no hay un versículo que nos diga, no miréis mucha televisión porque te condenaréis, ¿cierto? No existe ese versículo, ¿cierto? ¿Tomar café es pecado? sí, no sirve para la salud. Sí. ¿Tomar Coca-Cola? Sí. ¿Cierto? La grasa, bueno, la grasa sí lo dice la Biblia, pero hay palabras, mirar mucho Netflix, ¿cierto? O sea, hay palabras que no encontramos en la Biblia. Y para eso tenemos el siguiente versículo, y quiero que lo anoten muy bien, allá en sus casas también, por favor. Está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. En las diapositivas no están, pero lo vamos a buscar rápidamente. Ahí en su casa también lo va a buscar, por favor. Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Amén. Este versículo es impresionante porque puede que no todo esté en la Biblia, puede que haya palabras que no existan en la Biblia, puede que la palabra televisión no exista en la Biblia, ¿sí? Pero sí nos lleva a mostrarnos que toda la escritura es inspirada por Dios y nos enseña a ver lo que está mal. ¿Y esta obra quién la hace? O sea, la hacemos a través de la Biblia, pero ¿quién hace esa obra de mostrarnos qué está mal y qué no está mal? El Espíritu Santo, muy bien. Anote ahí grande. El Espíritu Santo. Creo que ya. Pasémosla, la diapositiva. A ver. Allá tenemos en la diapositiva también una frase que dice, si algo no está en la Biblia, no lo ponga en su corazón. ¿Listo? Ahí tenemos 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y nos damos cuenta en esta parte, mira, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Esto es muy importante. Y Juan 16, 13, vamos a buscar rápido Juan 16, 13. Quédate en esa diapositiva. Juan 16, 13 dice lo siguiente, palabras de Jesús. Ya casi. 16, la siguiente página. Muy bien, 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Está hablando del Espíritu Santo, ¿vale? Esto es muy, muy importante, porque la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, sin la revelación del Espíritu Santo,
no va a ser un libro más, pero va a ser tomado como un libro más. Ese es el problema de la gente. O sea, la gente lo va a leer y cuando no está bajo la dirección del Espíritu Santo, lo va a leer como un libro más. Entonces va a decir, vea, un ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios le decía a la gente, vaya, mate a esos otros. Entonces yo puedo matar, ¿cierto? Sí. Ay, mire, Abraham tuvo 2 mujeres, 3, 4. Eso está bien, ¿cierto? Sí. Y nos empezamos a desviar, empezamos a tomar las cosas como a mí me parece. Y ahorita vamos a ver un versículo acerca de eso que es muy, muy importante. Entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios es la espada de doble filo. Sin la dirección del Espíritu Santo está propensa a herejías y nos va a sacar de la doctrina de parte de Dios, de lo que Dios nos quiere hablar verdaderamente. Entonces, hay una parábola que de pronto ustedes han escuchado en Mateo 25, que se llama la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí la han escuchado? Resulta que el novio, no voy a entrar en contexto a explicarles por qué el novio estaba esperando 10 vírgenes, no, porque si no nos salimos del tema. Pero el novio o la persona indicada salió a un viaje de negocios, supongamos, y las 10 vírgenes estaban esperando que él llegara. La sensata y la insensata. Exactamente. Habían 5 sensatas y 5 insensatas. Recordemos que las 10 tenían la lámpara, ¿cierto? En este caso la lámpara representa a la palabra de Dios. Las 10 vírgenes tenían la lámpara. Entonces, los testigos de Jehová tienen la lámpara, ¿sí? Los mormones tienen la lámpara, un poquito variada, pero la tienen. Los católicos tienen la lámpara, ¿sí? Muchas sectas que vemos hoy en día tienen la lámpara, pero resulta que 5 de ellas tenían el aceite y estaban preparadas y 5 no las tenían. Cuando llegó el novio, pues con las que tenían el aceite preparado, vámonos, ¿cierto? Y con las que no, ustedes, lo siento, se quedan ahí. Ahora, no quiere decir que nosotros tengamos la divina inspiración, la verdad. No, porque habemos muchos cristianos, ¿sí? Hablando de los cristianos evangélicos, habemos no, porque yo no, pero hay muchos cristianos evangélicos que va a llegar el rapto y se van a quedar. Y ojalá no sean muchos y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Yo me imagino en una reunión de domingo todos, uy, sí, el Señor, y llegó el rapto y se quedó el pastorito, ay, Dios mío, ¿cierto? Tenaz, imagínense. Puede pasar, Dios no quiera, ¿cierto? Pero son cosas que, y no es porque unos tengamos la verdad, otros no tengamos la verdad, no se trata de quién tenga la verdad, sino Espíritu Santo, guíame. Aquí está la palabra de Dios, es nuestra lámpara. Ahora necesitamos el aceite. Espíritu Santo, guíame. ¿Qué es lo que me quieres decir a través de esto? ¿Por qué estoy leyendo esto hoy precisamente? ¿Sí? Yo recuerdo que pues yo leo la Biblia todos los días, pero hay ocasiones en las que leo saltado, ¿sí? Hoy un salmo, mañana Juan, mañana Hechos. Y hay ocasiones en que la leo de corrido, ¿sí? Por ejemplo, todo desde Génesis hasta Apocalipsis, hay veces desde Mateo hasta Apocalipsis, hay veces leo los profetas mayores, hay veces los profetas menores, ¿sí? Una vez estaba leyendo desde Génesis hacia adelante y llegué preciso al libro de Levítico, que el libro de Levítico, si no saben, es un libro lleno de leyes, y el papá le dijo esto al hijo, y el hijo le dijo esto al otro, y el hijo del hijo, y el hijo del hijo, y yo decía, Señor, pero ¿por qué? Y yo me dormía a veces, y yo no, yo no me puedo dormir, estoy leyendo la Biblia, y me levantaba y otra vez, y el hijo del hijo, y yo decía, Señor, háblame, y yo ponía mucho cuidado, y en uno de esos versículos, o sea, está el capítulo como con 50 versículos, y en uno de esos, casi en el último, ¡pum!, Dios me hablaba ahí, de una manera única y especial. Entonces yo decía, wow, gracias Señor, porque la espada, la lámpara, la Biblia dice en Salmos 119, 105 que es lámpara a mis pies tu palabra,
¿cierto? Y lumbrera mi camino. Entonces, o sea, no se trata solo de leerla por leerla, sino que el Espíritu Santo esté involucrado, ¿vale? Seguimos. Entonces, escriba ahí, leer la Biblia siempre, siempre en mayúscula, ponga siempre en mayúscula, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y quiero que volvamos otra vez al versículo ahí en sus casas, por favor, al versículo que vimos antes, ese, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Quiero que lo repitamos en la lectura porque es muy, muy importante, ¿vale? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, ¿vale? Si hay algo mal en nuestra vida, la palabra de Dios es la correcta para ver qué es lo que estamos haciendo mal. Obvio, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el siguiente punto y la siguiente diapositiva. Por favor. Es la pregunta que se hace la mayoría de personas. Y es, ¿en qué me beneficia a mí leer la Biblia? ¿O por qué es tan importante en lugar de otros libros? ¿Sí? O sea, si hay libros de superación personal, si hay libros de positivismo, si hay libros de ayúdese usted mismo, desea mejor en su empresa, ¿cierto? Entonces, ¿a mí en qué me beneficia la Biblia? Y miremoslo no desde un ámbito cristiano, sino desde un ámbito normal, secular, ¿sí? Haga de cuenta que usted no viene a la iglesia, haga de cuenta que usted le está predicando a alguien y alguien le dice, ¿y es que a mí en qué me ayuda? ¿Sí? ¿Es que a mí en qué me beneficia? Y eso es una pregunta válida, ¿sí? Porque no hay preguntas malas. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, ¿cierto? Y lastimosamente yo he sido uno de esos. A veces me he comido las preguntas. Y la idea es esa, poder responder la mayor cantidad de preguntas. Porque dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No dice lo que le diga el pastor, eso hágale caso. No, dice conoceréis la verdad y la verdad está aquí. Ya lo vimos también en el versículo del Espíritu Santo que decía, Él nos guía a la verdad, ¿cierto? Juan 16, 13. Vamos a ver 5 cosas en las que nos beneficia leer la Biblia. La primera, yo la voy a buscar rápidamente aquí y ustedes la van a anotar, ¿listo? Crecer espiritualmente. Y yo la busco aquí rápido, no soy tan rápido, pero... Primera de Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a leer la Biblia? Crecer espiritualmente. Segundo, nos guía hacia el éxito. Josué 1:8, este sí me lo sé de memoria, pero ya se me olvidó, entonces lo voy a buscar para no decir herejías. Josué 1:8, este es importante, nos guía hacia el éxito, ya les digo por qué es importante. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y solamente entonces, o sea, solamente cuando meditemos en él, cuando lo estudiemos, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. A veces la gente cree que porque somos cristianos, eso es sinónimo de ser arrastrados. O que porque somos cristianos es sinónimo de... O que la humildad es sinónimo de pobreza, ¿sí? O que la humildad es sinónimo de no ser de clase o de no saber usar un tenedor. ¿Sí? Entonces a veces nos tratan como, usted es el que lee la Biblia.
nos tratan como ignorantes a veces, sabiendo que el estudio de la teología es a veces mucho más complicado que cualquier otro estudio, ¿sí? Entonces, este segundo punto nos guía hacia el éxito. Cuando le pregunto, ¿y a mí en qué me beneficia leer la Biblia? Pues es que si usted quiere tener éxito en su vida, sí, lea la Biblia. Es muy importante. Con eso rompe muchos esquemas, tanto en la predicación como para uno mismo. ¿Y a mí por qué me sirve leer la Biblia? Porque me va a ir bien. Yo quiero que me vaya bien. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces lea la Biblia, ¿cierto? Y mucha gente no lo entiende porque seguimos viendo la Biblia como un libro pasado de moda, como un libro que se lee los domingos, ¿cierto? Como un libro que solo está ahí. El pastor lo leyó y como yo no entiendo, entenderéis y usaréis y diréis, ¿cierto? Pero no. Tercer punto, nos hace sabios en nuestras decisiones. Y ese ya lo habíamos leído, era 2 de Timoteo el 3, del 15 al 17. Ya lo leímos 2 veces. La cuarta, ¿en qué me beneficia a mí leer la Biblia? Nos guarda de la tentación y el pecado. Este salmo me fascina. Salmo 119:11. Ese sí lo quiero leer. Salmo 119:11. Acordémonos que el Salmo 119 es el más largo. ¿Listo? Y de tarea se los voy a poner a leer, ¿cierto? Allá en su casa va a leer todo el Salmo 119. Listo. Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Hermosísimo ese salmo. Repítalo conmigo. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Quiere dejar de pecar? Lea la Biblia. Estudie la Biblia, porque ahí vas a ver y a conocer el corazón de Dios. Vas a ver qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Porque mucha gente, bueno, no es excusa, pero mucha gente hace algunas cosas que saben que están mal y dice, pero yo no sabía que eso estaba mal. Yo no sabía que... Luego la Biblia donde dice, ¿cierto? Y volvemos al comienzo. Luego la Biblia donde dice que eso es pecado, ¿cierto? Pero entonces por eso todo... ¿Eso quiere decir que no vamos a fallar? No, eso quiere decir que vamos a seguir cometiendo errores. Pero quiere decir que estamos en la búsqueda de agradar cada día más a Dios. ¿Vale? Y el quinto punto, ¿en qué me beneficia a mí leer la Biblia? Nos guarda de la falsa doctrina. Hechos 17:11. Anótelo y ya se lo leo. Ya lo encontré. Nos guarda de la falsa doctrina. Ahí en su casa, por favor, también anote los 5 puntos, vuelvo a repetirlos. Primero, crecer es... El título de esta partecita es ¿en qué me beneficia leer la Biblia? El primero, crecer espiritualmente. El segundo, nos guía hacia el éxito. El tercero, nos hace sabios en nuestras decisiones. El cuarto, nos guarda de la tentación y del pecado. Y el quinto, nos guarda de la falsa doctrina. Hechos 17:11. Este pasaje lo leímos al comienzo, cuando estábamos comenzando. Y dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Impresionante. Yo lo leí ayer cuando estaba haciendo la charla, porque no le había prestado atención a este versículo, pero me encantó. O sea, ellos leían la escritura con detenimiento solo para ver si Pablo y Silas estaban diciendo la verdad. Y créame que hay muchas personas en la iglesia que hacen esto y está bien, ¿sí? Porque dice, el pastor dijo tal cosa. No, pastor, lo siento, pero mire, la Biblia dice esto. Y uno como pastor debe decir, oiga, sí, tiene razón, qué pena, no había leído ese... A mí me ha pasado, ¿sí? Que yo creía en la Biblia. Hace poco grabé un video en YouTube
donde decía en qué parte de la Biblia está la frase eh, hasta que una hoja de un árbol no se hace la voluntad de Dios. No se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces yo lo pregunté, ¿y en qué parte de la Biblia está eso? No, sí, eso está en la Biblia, me decían. No, sí, eso está en la Biblia. Mi papá fue el único que me dijo, no, eso no está en la Biblia. Y no está en la Biblia, está en el libro Don Quijote de la Mancha, ¿puede creerlo? Entonces uno, ay, ¿en serio? Pero uno, ¿qué pasa? Uno lo ve en Facebook, en una fotico, no es, como la Biblia dice, no se cae la hoja de un árbol, ¡ay, tan bonito! Entonces uno lo coge y lo guarda en su corazón, ¿cierto? Pero no vamos a la palabra. Y así fácilmente, eso es un ejemplo básico, y no está mal, la frase es bonita, ¿sí? Pero hay otras doctrinas que son un poco más peligrosas. Que no, es que si usted no usa cierta vestimenta, se condena, ¿sí? Si usted se maquilla, se condena. Si se pone un tatuaje, se condena, ¿sí? Y no vamos a entrar en si es pecado o no, sino que la gente lo escucha y ya lo toma dentro de su corazón, ¿sí? Y si el pastor dijo, no, aquí no se puede usar cachucha si no toca todo sin cachucha, entonces, no, si traigo cachucha me condené, ¿cierto? Entonces, pero ¿dónde dice en la Biblia eso? Ah, no sé, pero el pastor lo dijo, ¿cierto? Entonces, volvamos a leer este versículo porque me encanta. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Si usted duda de algo que decimos acá en la iglesia, y dice, oiga, eso como que no puede, lea la Biblia, rétenos, diga, pastor, vea, la Biblia dice esto, usted está... Porque a mí me encanta que me digan, oiga, usted está mal. Yo, oiga, sí, qué embarrada, qué pena, aprendí algo nuevo. Que nosotros, los pastores, estamos en constante crecimiento, todos los días. Amén. Entonces, nos guarda de la falsa doctrina. Y aquí vamos a hacer un ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Tenía más ejemplos, pero solo vamos a dar uno básico. ¿Listo? Como les dije, no, el hecho aquí no es juzgar que esta religión está bien, que esta religión no está bien, que esta está mal. Pero vamos a ver uno de los errores comunes en los testigos de Jehová, ¿vale? Resulta que los testigos de Jehová, no sé si han golpeado su puerta o han hablado con uno de ellos, siempre cargan un librito que se llama, ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo se llaman? Despertar, sí. Sí, o el atalaya. El atalaya. ¿Cierto? Así se llama el librito. Resulta que el creador de esta religión, de los testigos de Jehová, él escribió muchos libros. Escribió más de 100 libros, ¿sí? Todos bajo su misma firma, ¿cierto? El siguiente, porque eso fue en 1810 y pico, el siguiente o sea, él se murió y el que siguió también escribió muchos libros. Entonces resulta que ellos dicen, una de sus teologías básicas es, no, la Biblia es muy importante, pero tiene que ir acompañada de la atalaya. O sea, tú vas a entender la Biblia si lees el atalaya. Y eso no dice la Biblia, ¿cierto? Eso no lo... Pero entonces uno, ¿cómo les dice? Oiga, no, espere, usted está equivocado. Pues con la misma Biblia, vamos a 2 de Pedro 1, 19 y 20. Por si les pasa un día de esto. Es que ellos los estudios bíblicos que hacen es con la atalaya. Ajá, exactamente. Porque pues yo viví en una casa de testigos de Jehová y lo que era miércoles y jueves pues, hacían estudio bíblico. Pues como vivíamos ahí, nos tocaba estudiar con ellos. Listo, vamos a leer el versículo 20. Dice, 2 de Pedro 1, 20. Y dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Imagínense eso. Vamos a leerlo nuevamente. 2 de Pedro, ya lo tenemos, ya casi. 2 de Pedro 1, 20. Listo, póngale una estrellita ahí, subráyelo con algún color allá en su casa también. Diga
Qué versículo tan impresionante. Yo cuando encuentro un versículo así, yo no me provoca tatuar. Yo no me he tatuado y no lo voy a hacer, pero dice, tatúalos en tu corazón. ¿Listo? Segunda de Pedro 1:20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía, dice alguna no, ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Cómo les parece ese versículo? Impresionante. Allá en su casa, subráyelo, léalo, escríbalo en un cuaderno. Porque es que ellos, ¿quién escribió la atalaya? Ellos. Una persona normal. Porque ellos no fueron de los profetas de la Biblia, No. ¿cierto? ¿Quién escribió los libros de Russell? Pues Russell, ¿cierto? Carlos Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová. Pero ellos nos dicen, no, es que si no es con el atalaya, no vas a entender la Biblia. Y yo le digo, perdóneme, pero yo necesito es la guía del Espíritu Santo para entender la Biblia. No necesito ningún otro libro. Ay, ¿cómo así que no necesita la atalaya? Sí, segunda de Pedro 1:20. Dice, ninguna profecía de la Escritura surgió de la comprensión personal, ni por iniciativa humana. Impresionante, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que también los testigos de Jehová, no es por echárselos, pero el fundador, él dio muchas profecías. Él se creía profeta, entonces decía, el fin del mundo va a ser en 1867, dijo él. Y los alistó a todos, llegó 1867, no pasó nada. Y después dijo, no, lo que pasa es que nosotros ya somos los últimos del milenio, entonces en 1800, y ampliaba la fecha. Y no pasó nada. Eso dijo, yo no sé cuántas profecías, ninguna se le cumplió. Cuando llegó el sucesor, llegó y se paró al frente, bueno hermanos, nuestro antiguo líder se confundió un poquito. Esas no eran las fechas, pero estas sí son, y dio otras fechas y escribió otros 100 libros. ¿Sí me entiende? No es por echarlas, pero también la palabra dice que si ninguna de sus profecías se cumple, ese profeta no viene de parte de Dios. Eso es muy, muy importante. Cuando aquí les traigamos un profeta, aunque no creo, ¿sí? o empecemos a echar profecías y no se cumplan, no nos crean. Porque la Biblia dice, cuando un profeta habla por hablar y sus profecías no se cumplen, ese profeta no viene de parte de Dios. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva a Hechos, a lo mismo que veníamos, Hechos 17:11, que dice, examinen las escrituras para ver si Pablo y Silas, o sea, en este caso, para ver si sus pastores, para ver si los líderes enseñan la verdad. No nos dejemos comer el cuento por uno y otro lado. Vea, los pastores hablan bonito, los pastores hablamos chévere porque estudiamos para eso, ¿sí? Uno estudia para eso. Pero ya hemos visto tantas cosas en estos tiempos que de verdad, vea, yo siempre he sido, y mi papá está de testigo, y los que me conocen, que yo nunca he comido cuento entero. Y yo me peleaba con los pastores. Yo le decía, papá, eso es mentira, pastor. Eso así no es. Porque no me gustaba comer entero. Al comienzo era muy rebelde. Yo era muy, muy rebelde. Pero ya fui cogiendo un poquito más de juicio. Pero es importante que siempre vayamos a la Biblia. Que siempre volvamos a la palabra de Dios, ¿vale? Siempre es muy, muy importante que no nos dejemos echar cuento, sino que vayamos a la palabra de Dios. Y por último, ya para terminar, ¿qué hacer con nuestra Biblia? Esto es muy importante. ¿Qué hago con mi Biblia? Ya la tengo aquí, pastor. Entonces usted me dice que no lea más libros. O sea, no les digo que no lean más libros. Lean libros. Leer es muy bueno. Me refiero a que nada va a
suplantar la palabra de Dios. Eso porque leer es muy bueno, que si no me llega aquí los de los de la Secretaría de Educación, ¿cómo así que está enseñando que no hay que leer? No, hay que leer y eso es muy muy importante, ¿vale? Pero nunca nada va a suplantar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hago con mi Biblia? Ya tengo mi Biblia. ¿Qué hacer? Primero, léala. Leerla. Apocalipsis 1:3. Ahorita al final vamos a cantar Dios manda lluvia. Apocalipsis 1:3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Leamos la palabra. ¿Qué hago con mi Biblia? Primero, léala. Léala. Lo leo nuevamente. Apocalipsis 1:3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Amén. Segundo, ¿qué hacer con nuestra Biblia? Estudiarla. Estudiarla. Juan 5:39. Juan 5:39. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Amén. Estudiemos las escrituras. Hay una razón importante por la cual estudiar las escrituras. Yo siempre hago un resumen rápido de la Biblia. La Biblia es un libro que nos lleva a conocer a Jesús. Si la Biblia no nos llevara a conocer a Jesús, no tendría sentido. Porque Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento. Nuestra fe tiene validez por la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia, el tema principal de la Biblia es Jesús. O sea, el plan de salvación de Dios a través de Jesús, a través de su muerte y resurrección. Esa es la Biblia. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, ese es el plan divino de Dios. ¿Listo? Ese es el resumen. Entonces, al estudiar la Biblia, nos tiene que llevar a Jesús directamente. Porque aquí está impartida la vida de Jesús. Entonces usted dice, pero es que en el Antiguo Testamento no estaba Jesús. Sí, pero todos los profetas hablaron de Jesús. Todos los profetas esperaban a Jesús. Inclusive en Hebreos 11, cuando habla de los... ¿cómo se llama? De los héroes de la fe, de los grandes de la fe, que habla de Abraham, dice que Abraham creyó en Jesús aunque no lo había visto y por esa fe es que fue salvo. Impresionante. Y cada cosa que uno lee, entonces uno dice, ¿y por qué entonces en la Biblia no? O sea, si vivieron en la misma época con los vikingos, ¿por qué no salen los vikingos? ¿Sí? Pues porque ellos no interferían en la parte de la vida de Jesús, de la vida hebrea, de todo lo que hacía el resumen. ¿Y por qué no sale América Latina? ¿Por qué no sale México? ¿Por qué no sale Tocancipá? ¿Sí? Chocontá, Villapinzón, ¿dónde está en la Biblia? ¿Cierto? No, porque en ese momento nosotros no estábamos influyendo en la historia de trascendencia de Cristo. Y lo vemos al comienzo de Mateo. Quiero que vayamos a Mateo rápidamente. Mateo 1. Recordemos que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y Mateo 1 pues es el primer capítulo. O sea, en la hojita antes dice Nuevo Testamento, en la hojita después dice Mateo 1. ¿Y cómo comienza el Nuevo Testamento? Mateo 1:1. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús.
O sea, como quien dice, de aquí para atrás todo trató de Jesús, descendiente de David y de Abraham. Y empieza ahí desde Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de ¡shun! Y nos manda. Y si lo leemos atrás, ¡pum! Nos manda hasta Adán, ¿cierto? O sea, como quien dice, yo resalto toda esta historia, todos estos personajes, todo esto, porque ellos hablan de mi hijo, dice Dios. Ellos, todos ellos, cada una de sus historias. Vea, Abraham está ahí de primeras, y si va usted a todo el libro de Abraham, que tuvo a Isaac, que todo el cuento, todo eso es para hablar de Jesús, ¿sí? No es porque, ay, Abraham tan bonito, vamos a ver la vida de Abraham. Abraham fue importante, Sí. pero todo eso nos llevaba a Jesús. Amén. Amén. Tercer punto. ¿Qué hacer con nuestra Biblia? Ya vimos que el primero era leerla, el segundo, estudiarla, el tercero es memorizarla. Salmo 119:11. Ya lo habíamos leído, dice, he guardado tu palabra en mi corazón. O sea, memorícela. ¿Sí? Ay, yo le pegué al micrófono ahí. Qué pena. Memoricemos la palabra. Con los niños, cuando estamos en la clase de niños, la mayoría de veces, de fines de semana, trato de que se memoricen un versículo. Entonces hacemos dinámicas, aplauden, alzan las manos. Y hay uno que se acuerdan siempre, que es, con razón mi corazón está contento, con razón mi corazón está... y siempre se acuerdan de ese. Entonces, y ya se les enseña varios versículos, y así ellos van aprendiendo, van a guardarlo en su corazón. ¿Listo? Por ejemplo, yo cuando era niño, no sé si se han visto la película Toy Story. Esa fue la primera película que yo vi de niño, que tuve en VHS. Y yo me la memoricé, de arriba a abajo. O sea, yo me la sé, empieza la película en mi cabeza y yo sé todo lo que hablan todos los personajes. Y la puedo decir hasta la mitad. Y me la sé de memoria, porque la vi muchas veces. Entonces, ¿por qué no hacemos que nuestro corazón memorice la palabra de Dios? Que nuestros hijos memoricen la palabra de Dios. ¿Listo? No solo esto es para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Cuarto punto. Meditar en la palabra. Josué 1:8, ya lo habíamos leído. Medita en él de día y de noche. Con eso prosperarás tu camino y todo te irá bien. Eso ya lo habíamos leído. Josué 1:8. Medita en la palabra del Señor de día y de noche. Y por último, ¿el pastor Daniel está mirando o no? Ah, bueno, es que el pastor Daniel siempre dice, y por último, y sigue, y por último. Yo sí digo último y ya es el último. Y el último es aplicarlo. O sea, aplicar la palabra de Dios. Santiago 1:22. Quiero que busquemos ese versículo. Es casi uno de los últimos libros de la Biblia, después del libro de Hebreos, antes de las cartas de Pedro, Juan y Apocalipsis. Santiago. Este versículo lo dejé de últimas porque es el resumen perfecto de lo que estamos hablando. Es el resumen perfecto. Si se le olvida todo, que se le olvide. Menos mal está en el cuaderno, pero acuérdese de esto. ¿Listo? Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¡Pum! Cierre y vámonos. ¿Ya lo encontraste? Sí. Filemón, Hebreo, Santiago. Ahí. Santiago 1:22. Leámoslo nuevamente. No solo escuchen la palabra de Dios. O sea, quiere decir que escucharla está bien, ¿cierto? O sea, yo escucho la palabra, la leo, la veo. No solo escuchen la palabra de Dios,
Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Impresionante, ¿no les parece? Es que yo creo que podríamos cada 8 días pararnos ahí y leer solo la Biblia. Y el Señor, yo sé que nos ministraría de una manera impresionante. Porque es que la Biblia habla solita. La Biblia habla solita y es de mucha bendición. Leámoslo nuevamente. Leámoslo nuevamente. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Vale? Aquí esta versión mía dice, pero no Dale. es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que Él dice, se están engañando a sí mismos. Impresionante. ¿Y cuántas veces no nos hemos engañado nosotros mismos? Sí, claro. ¿Cierto? Creyendo que engañamos a otros, estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, este es el libro más importante y necesitamos la revelación del Espíritu Santo. No necesitamos otros libros, no necesitamos ni siquiera un pastor. No, vaya a la iglesia. Ir a la iglesia es bueno, ¿sí? Pero, ¿y si las iglesias se acaban? Sí, ¿Sí? claro. A comienzos de este año no podíamos reunirnos. Sí, Y no está de más que ahorita un presidente o alguien diga, se prohíbe las la Biblia, reuniones. se prohíbe las reuniones. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Sí, ¿Cierto? claro. Yo siempre digo, vengan a la iglesia porque vamos a adorar a Dios, vamos a estar muy centrados en bendecir el nombre de Dios, pero lea su Biblia. Si en la casa no leemos la Biblia, no estamos en nada. Y póngala en práctica. Ese último versículo, bueno, a mí me encantan todos estos, pero este último, Santiago 1:22, es impresionante. Entonces, con todo esto, este material que estamos grabando lo vamos a subir mañana a YouTube para que lo pueda repasar, para que lo pueda ver, para las personas que de pronto se les cayó el internet, menos mal lo estamos grabando. Y entonces mañana lo subimos para que pueda hacer sus tareas. Las tareas los van a llevar a otro lado, ¿sí? Por ejemplo, le va a decir el versículo. Ay, creo que me faltó una diapositiva, pa. Pásala, porfa. Miremosla ya, es que no lo anoté acá. Eso, preguntas importantes. Cada vez que leamos, la Biblia dice, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué aprendí? ¿Y qué debo hacer? Ese qué debo hacer es Santiago 1:22. Pónganlo en práctica. Entonces, ¿qué dice? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Qué aprendí? Pues que nada me queda grande, que todo lo puedo en Cristo. ¿Qué debo hacer? No vaya a comprar el baloto. Mucha gente hace eso, ¿sí? Mucha gente, ay, sí, todo lo puedo en Cristo, y va y se compra la lotería y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso no se trata, eso es una herejía, ¿cierto? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo. Hay una persona que como que tengo rencilla, ¿puedo perdonarla? ¡Oh! Sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí ve la diferencia? No es, voy a alzar esta silla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, es, voy a perdonar a alguien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Voy a ayudar a alguien que lo necesita, pero no tengo plata, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí ve cómo cambia la cuestión? Sí. Cuando no es bajo la dirección de una persona, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué aprendí? ¿Y qué debo hacer? En la tarea que les va a salir, va a decir, les va a poner unos versículos bíblicos. Por ejemplo, 2 Timoteo, ¿qué dice? Tal, ¿qué aprendí? ¿Qué debo hacer? ¿Listo? Esa es la tarea, está en las hojas, ¿cierto? Está en las hojas. Mañana se les envía y mañana yo también subo la esta para que puedan repasar si de pronto se les saltó algo, no anotaron algo. Pero si escribieron los versículos, los pueden repasar, volver a leer. Igual en la tarea salen los mismos versículos. Y dicen, uy, esto fue lo que dijo el pastor. ¿Listo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.
Señor, gracias por esta noche maravillosa, porque tú nos enseñas. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos bajo tu dirección. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos guía, tú eres quien nos bendice y tú eres quien nos enseña a leer la palabra de manera correcta. No permitas que solo la leamos por leerla, sino que podamos aplicarla a nuestra vida, que podamos obedecerla para no engañarnos a nosotros mismos, como dice tu palabra. Señor, amamos tu palabra y te pido que cada persona que escuche este mensaje, que cada persona que haga la tarea, que vea este video, que escuche esto, se enamore de tu palabra, se enamore de las palabras que tú dices acá, Señor. Te amo con todo mi corazón. Te colocamos esta noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.